conéctate con el debate de la reforma eléctrica. Resumen. Foro 12. La importancia del servicio público de la CFE, empresa de control directo presupuestario o empresa productiva del Estado. Gobernanza, transparencia y rendición de cuentas. En el formato que ya conocen todos, tendremos 6 ponentes, 3 que lo harán en contra y 3 a favor. Energía barata significa un menor costo, un menor precio de aquel que podemos encontrar en el mercado. Si eso es posible con esta reforma, bienvenida. Si no, preocupémonos. Ahora, ¿cómo le hacemos para tener energía barata? Que está ligada con otra cuestión que es la energía ligada con el derecho humano a la vivienda, a la existencia digna, a la vida digna. Entonces tendríamos que distinguir que la energía eléctrica no solamente es una mercancía, sino que es un derecho humano. Y si es un derecho humano, entonces el Estado está obligado a darla como ofrece. Es decir, si la energía en México se va a vender a un precio superior al del mercado, entonces los tribunales tendrían la posibilidad, como lo van a hacer en el caso del Infonavit, a obligar al Infonavit a dar créditos más baratos que lo que uno encontraría en la banca comercial. Si es un derecho humano, entonces tenemos que satisfacer necesidades. Y eso implica tener las condiciones económicas para que la Comisión Federal de Electricidad, por una parte, pueda satisfacer demanda, es decir, aquellos que tienen dinero para pagar la electricidad y que deben de pagarla, pero igualmente barata, que aquellos que tienen necesidad y que no tienen ingresos para comprar electricidad, pero tiene que suministrárseles aún gratuitamente. ¿Qué pasa cuando entra esta reforma del 2013? Esta reforma del 2013, en su momento yo lo dije en los foros, que estaba destinada para destruir a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sí? No es posible, señores, y yo creo que si fuéramos empresarios, tener a organismos privados que dentro de sus contratos me están diciendo a mí, vamos a tener como referencia los precios de Comisión Federal de Electricidad de suministros básicos. Ahí vienen los contratos, en el cual si suben los precios de suministros básicos, subimos las tarifas, y si bajan los precios, vamos a bajar las tarifas. Es como si yo fuera, ¿verdad?, a sacar un carro X, ¿verdad?, y en el contrato me pusiera a mí, oye, pero si el carro Y aumenta, yo te voy a aumentar tu mensualidad. ¿Eso es razonable, señores? ¿Quién de nosotros haríamos esos tratos? Con esta ley, la CFE tendría por generación, por hacer mayor generación y mayor inversión, le tendrá una carga adicional de entre 0.3 y 0.4% del Producto Interno Bruto por año. Esto es muy importante. El gasto de inversión de la CFE en total, para todo esto, para generación, transmisión y distribución, es solamente de 0.2%. O sea, esto nos da una idea de la dimensión de la carga adicional que tendría la empresa con esta nueva ley. Los recursos disponibles y las mayores responsabilidades de la CFE con esta reforma, es altamente probable que hubiera apagones, interrupciones e irregularidades en la atención. Los riesgos para el crecimiento económico, el empleo y el bienestar social de esta reforma constitucional son muy importantes. Yo considero que pasarlo como empresa productiva del Estado definitivamente le quita la naturaleza de ser un órgano del Estado mexicano. Porque a partir de ello se olvida el origen de Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad nace en los años 30 del siglo pasado con el general Lázaro Cárdenas. Y precisamente la función de Comisión Federal era social, llevar la electricidad a todos los rincones del país para beneficiar al pueblo mexicano. ¿Y qué pasa en los 60s? Con Adolfo López Mateos, con la nacionalización de la industria eléctrica,
que estaba disperso en la República Mexicana, solo en los lugares donde había mayor concentración de población, de empresas, de industrias, pero no beneficiaban a la totalidad de los mexicanos. Vino la nacionalización de la industria eléctrica. Y fíjense, qué sabio el presidente cuando dijo: mexicanos, hoy les entrego la electricidad para que lo utilicen para el desarrollo del país. Pero cuidado, porque no faltarán traidores a la patria que quieran volver a regresar la electricidad a manos extranjeras y a manos privadas. La iniciativa de reforma plantea la extinción de la figura de empresas productivas del Estado y su conversión en organismos de Estado. Para la CFE, la reforma establece que ya no tendría que generar valor económico y rentabilidad con sostenibilidad. En vez de eso, tendrá 3 nuevos mandatos constitucionales. 1, estar a cargo de toda la cadena de valor de la industria eléctrica con un 50% mínimo del mercado de generación garantizado y 100% de participación en transmisión, distribución y suministro básico. También sería monopsonio, es decir, el único comprador mayorista de electricidad, lo que incluiría el control de despacho eléctrico y la proveeduría del sector eléctrico. 2, actuar como su propio regulador, pues asumiría las facultades que hoy corresponden a la Comisión Reguladora de Energía, con lo que la CFE determinaría sus propios términos y condiciones de operación, incluyendo las tarifas. 3, asumir la responsabilidad exclusiva del diseño, implementación y control de todas las políticas públicas relacionadas con la transición energética. Con la reforma, la CFE se convertiría en un órgano constitucional autónomo con un estatus legal superior al de las Secretarías de Estado. Básicamente, la reforma propone que la CFE se mande sola, pues no plantea contrapesos ni incluye mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas. A algunos intelectuales, digamos, honestos, pero con todo el bagaje ideológico neoliberal, les cuesta trabajo entender o disimula no entender la profundidad de la reforma que propone el Ejecutivo Federal, ya que el contenido de los artículos 25, 27 y 28 son antagónicos y contrapuestos totalmente al modelo neoliberal. Destaco el artículo 28. Hay que leerlo con mucha claridad, donde se afirma que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza en actividades estratégicas. Entonces, si aquí hablamos de que la CFE es un monopolio, pues yo lo remito a que leamos todavía el texto actual del artículo 28, porque sí hay excepciones efectivamente, pero para la defensa de la soberanía y para bienestar de nuestro pueblo. Y el otro tema central es que incorpora el litio como una actividad estratégica y algo que llamó la atención de nuestros diputados y legisladores en general, también habla de otros minerales estratégicos. No se ha hablado mucho de ese tema, pero entiendo que estos otros minerales estratégicos por lo menos debe considerarse los minerales de tierras raras, por lo menos, porque las aplicaciones que ellos hoy tienen con las nuevas tecnologías y para el desarrollo energético del planeta son esenciales. Pero en la reforma energética del 2013, la Comisión Federal de Electricidad participaba en todas las actividades del sistema eléctrico, desde la generación de electricidad hasta el suministro a los usuarios finales. Sin embargo, con el modelo del sector eléctrico de 2013, las empresas privadas participan en la generación y suministro de energía. Este nuevo esquema afectó a la Comisión Federal de Electricidad para proporcionar el servicio público de electricidad. La Comisión Federal tenía suficientes plantas generadoras para poder seguir suministrando energía al pueblo de México. Sin embargo, tuvo que parar incluso más del 50% de sus plantas para que pudieran entrar las empresas privadas. Y Comisión Federal mantenía muchas de estas plantas prácticamente trabajando en vacío y solamente entraban cuando había una demanda extraordinaria de carga, sobre todo en las horas pico. ¿Esto qué fue lo que provocó? Que efectivamente Comisión Federal empezó a generar menos y compraba más energía a las empresas privadas, lo que llevó a que el costo de la energía eléctrica subiera. La propuesta de rediseño constitucional de la CFE plantea que la comisión deja de ser una
empresa productiva del Estado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y con autonomía en el ejercicio de sus funciones y su administración. Primero, quisiera que usted nos explicara los alcances de este nuevo diseño, porque no se trataría de un organismo constitucionalmente autónomo en sentido estricto, pero tampoco corresponde al diseño legal de una Secretaría de Estado. Entonces, ¿qué tantas facultades y atribuciones tendrá? ¿En dónde estarán los límites de su actuación y quién los establecerá? Veo un riesgo latente muy grave, y es una concentración excesiva de poder en la CFE y su director, y un debilitamiento profundísimo de los mecanismos de control y de vigilancia. Y por eso yo les decía, tienen un director de la CFE ultrapoderoso que ni siquiera quiere exceptuar la aplicación del 134 constitucional, que dice que hay que gastar con eficiencia, con honestidad, que hay que licitar métodos competidos para comprar. O sea, estamos hablando que se quieren pues exceptuar, convertirse en una entidad que no rinda cuentas y que no se sujete a reglas básicas de transparencia y rendición de cuentas. Como consejero independiente de la Comisión Federal de Electricidad, ¿cuáles considera que han sido los principales problemas que la reforma de 2013 le ha ocasionado a la Comisión Federal de Electricidad? Creo yo que esta estricta separación legal, la desintegración en nueve empresas subsidiarias productivas, fue una de las cuestiones que perjudicó. ¿Cuál fue la otra? La otra fue cuando estas empresas privadas dejaron o no pagaron los costos del porteo, los costos de transmisión, las pérdidas, el respaldo. Todas estas cuestiones, las pérdidas también en la transmisión, todos estos cargos se fueron directamente a comisión. En ninguno de los dos casos sería necesaria la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque es la ley la que determina estas dos cuestiones. Modificando la ley podría arreglarse ese problema. ¿Cuál sería el riesgo del sistema eléctrico nacional si dejáramos que sea controlado por empresas privadas? ¿Tendríamos tarifas justas y más baratas? ¿Quién puede pensar que Comisión va a vender más caro cuando su objetivo es dar servicio y bienestar como órgano del Estado? En cambio, las empresas privadas, pues efectivamente estarían buscando, en primer lugar, su utilidad, sus ganancias, ¿no? Porque esa es su esencia de ser de una empresa privada. Y en ese sentido, yo sí creo que es un falso dilema. Comisión Federal puede producir más barato. Costo promedio anual de generación de la CFE por megawatt hora, 1,780 pesos. Costo de las PIEs, de los productores independientes de energía, 859. Costo de en el mercado, perdón, ese es el 859, costo de las PIEs, 791, y costo de generación de las subastas, 375. Entonces yo no sé, otra vez, vamos a nacionalizar todo, vamos a centralizar todo, y es una promesa que nos están haciendo que todo va a cambiar. Pues yo lo que veo ahorita como consumidor son estos costos de generación. Hablando de transparencia y rendición de cuentas, esta reforma ha instaurado por primera vez un ejercicio de parlamento abierto con diversas vertientes. Nunca he hecho antes en alguna otra reforma. ¿Qué opinión le merece que la reforma del 2013 se haya aprobado en un ambiente en donde hoy sabemos le dieron dinero a legisladores para su aprobación? Qué bueno que esté dando este parlamento abierto. No es el primero. He tenido el privilegio de participar en muchos otros, algunos que derivaron en verdaderos ejercicios de co-creación. Sistema Nacional Anticorrupción. La sociedad civil, expertos, académicos, estuvimos de la mano construyendo. La reforma en materia de transparencia, la última, la reforma constitucional, que pues, nos llevó a otro estadio,
por lo menos en materia legal, de ordenamiento jurídico. Entonces, he estado en muchos parlamentos abiertos y la verdad es que considero que es un ejercicio absolutamente central en cualquier democracia. La reforma energética de 2013 modificó la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Electricidad para convertirla en una empresa productiva del Estado. Ahora, con la reforma eléctrica que se propone, la CFE será un organismo del Estado. ¿Cuáles son las principales diferencias entre estas dos figuras y cuál le convendría a la Comisión Federal de Electricidad? Cuando en la reforma actual habla de un organismo del Estado, yo creo que eso es fundamental, es trascendental y es coherente con lo que está plasmado en el artículo 28 constitucional desde la Constitución de 1917 y algunas modificaciones posteriores que fortalecieron el papel del Estado en la economía. El tema de las empresas productivas del Estado ya vimos que fue en el fondo pues una falacia solamente para fracturar, dividir y hacer ineficiente a una empresa, la CFE, que junto con Luz y Fuerza tenían capacidad instalada para generar toda la energía eléctrica que requería el país sin intervención de la iniciativa privada. Carlos Salinas de Gortari fue el cerebro del 25, 26, 27 y 28. Las cosas no son en blanco y negro. Siguiente cuestión. Yo creo en lo personal en la empresa del Estado y me parece que es importante crear buenas empresas, pero esta iniciativa va contra sus propios objetivos. Hay experiencias internacionales, por ejemplo, en Noruega o en China, de buenos casos de diseños de empresas estatales, que incluso compiten entre sí. Concediendo valor a sus propias conclusiones, la reforma del 2013 creaba conflictos de interés y le restaba efectividad al Estado como garante de los bienes de la nación. ¿Esta es la situación que ahora busca perpetuar? La reforma del 2013 tiene valor en la medida en que sí somete, que le da un papel al Estado mexicano, como lo dice el estudio, como propietario, como regulador y como vigilante de que se cumpla la responsabilidad social de las empresas productivas del Estado. Hay problemas y justamente nos dedicamos a estudiarlos para proponer soluciones. Entonces, mi planteamiento es, lo que tenemos es perfectible. Lo que tenemos está en un proceso de implementación. Tenemos todavía que esperar a que se dé un cambio, a que se dé el cambio completo. Hemos escuchado en estos foros que hay transferencia de recursos públicos al sector privado a través de figuras propiciadas con la legislación vigente, certificados de energía limpia, compra de energías a privados, lo que deja de producir la Comisión Federal de Electricidad, por lo que no le dejan subir al sistema eléctrico nacional, además del mercado paralelo de los autoabastecedores. Se habla de más de 400,000 millones de pesos. Si se aprobara esta reforma, ¿podrían utilizarse esos recursos, que ya no perdería la Comisión Federal de Electricidad, invertirse en las redes de transmisión, distribución y para la transición energética? Si esto tiene o ha tenido un costo al pueblo de México de más de 400,000 millones de pesos, por supuesto que Comisión Federal estaría en condiciones, si no se hubiera dado esto, para hacer más líneas de transmisión, para hacer más centrales eléctricas y para abordar, por supuesto, las energías limpias. Acuérdense que CFE es pionera de las energías limpias en el Istmo de Tehuantepec con las energías eólicas y que ahora tiene programado ya una central fotovoltaica en Puerto Peñasco, Sonora. ¿Cuáles son los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que tiene CFE y empresas privadas? Bueno, actualmente está la Comisión Reguladora de Energía en la parte eléctrica, ¿verdad? Y también está la parte del SENACE. A mí me gustaría comentar que la ley que sale en el 2013 es una ley muy compleja, muy compleja, que pocos mexicanos a nivel técnico o ingenieril podemos entender porque hemos estado
al tanto, ¿verdad? Pero, ¿por qué no llegar a un modelo como estaba antes de Comisión Federal de Electricidad, donde la gente sabía qué es lo que pagaba? Un recibo de luz puede corregirse mañana a través del cambio de la orden de la CRE y, por supuesto, de la CFE. Eso puede corregirse. No se necesita la reforma constitucional. Para modificar la integración de CFE, se puede hacer modificando la ley. No se necesita reforma constitucional. Las mayorías harían posible modificar la legislación en la materia. Tenemos primero una auditoría interna. Tenemos una auditoría externa con una empresa de nivel internacional y con alta experiencia en el manejo de esto. Es decir, también tenemos eso. Y por supuesto que está la Auditoría Superior de la Federación. Son los órganos que están viendo cómo se aplican estos recursos. ¿Cómo se le domina un régimen que se opone a los pesos y contrapesos, que de manera unilateral quita las propiedades y posesiones a los particulares? ¿Cómo se llama un gobierno que cambia las reglas del juego de repente? Pues yo creo que pues se puede hablar de, no sé cómo calificarlo, pero sí puedo decir cuáles son sus consecuencias. Y las consecuencias es que se rompe con la certidumbre. Y la certidumbre y la certeza de que uno opera en un Estado de Derecho bajo ciertas reglas es fundamental para los actores privados, para atraer inversión. Sí pienso que esto ya está teniendo consecuencias para el país. ¿Cómo vamos a poder seguir invirtiendo en la Comisión Federal de Electricidad cuando sostenemos una pérdida de 425,000 millones de dólares con los autoabastecedores y también con el servicio no generado por la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué ha sucedido? Que en pocos años se ha concentrado el consumo industrial en una empresa que es extranjera, ¿sí? Que ese dinero que usted está comentando se está yendo para allá, no se está quedando en México, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que tener la unidad como mexicanos, de que esos recursos se queden aquí para generar más programas de bienestar social. Y qué bueno que comenta ese punto, porque definitivamente la ley del 2013, y lo vuelvo a reiterar, es tan compleja que se los aseguro, ni Estados Unidos tiene tanta complejidad en sus leyes. Y debemos de entrar con esta reforma para hacerlo más claro al ciudadano de a pie. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.